En esta oportunidad trataremos las bases del diagnóstico y enfoque terapéutico del hipogonadismo masculino, con énfasis principal en el paciente adulto. Definimos entonces al hipogonadismo del varón como aquel síndrome clínico determinado por un fallo testicular, ya sea en la síntesis de una cantidad adecuada de testosterona o en la producción espermática. Vale recordar que el hipogonadismo constituye el trastorno más frecuente de la función testicular en la práctica clínica, y de esta definición queda excluido el denominado síndrome de resistencia a los andrógenos, determinado por causas de presentación variable, como es aquel cuadro infrecuente de enfermedad de Kennedy, que asocia al hipogonadismo la atrofia muscular medular y vulvar, o cuadros de presentación adquirida y frecuente, como es el uso de antagonistas del receptor de andrógenos o fármacos tales como la espironolactona. Si tenemos en cuenta el eje de control establecido entre el hipotálamo, la hipófisis y el testículo, vinculado esto a través de las gonadotrofinas, actuando sobre las células de Leydig productoras de testosterona y las células de Sertoli implicadas en forma directa con respecto a la espermatogénesis, podremos diferenciar el denominado hipogonadismo primario o hipergonadotrófico, aquel cuyo origen es el propio testículo, del hipogonadismo secundario o hipogonadotrófico causado por patología hipotálamo-hipofisaria. La importancia de su identificación reside en la posibilidad de dar respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Es el hipogonadismo que presenta nuestro paciente expresión de una lesión estructural hipotálamo-hipofisaria que requiera un manejo neuroquirúrgico determinado? Y en base a eso, ¿cuál es la opción terapéutica más conveniente a instaurar? En el estudio del varón con probable déficit de testosterona, no se recomienda el tamizaje en forma universal de hipogonadismo en la población general. Existen condiciones asociadas a alta prevalencia de déficit de testosterona, como es la presencia de una masa hipofisaria, el antecedente de radioterapia u otras enfermedades celares, el uso de opioides o glucocorticoides, el momento de retirada en el uso de anabólicos esteroideos, el paciente con HIV asociado a pérdida de peso, aquellos casos que consultan por dificultad para lograr un embarazo, frente al diagnóstico de osteoporosis o ante una fractura por fragilidad, y ante la presencia de síntomas como es la disminución de la libido o la disfunción sexual eréctil. Para establecer el diagnóstico entonces es fundamental contar con la presencia de signos o síntomas asociados al déficit androgénico junto a concentraciones séricas bajas de testosterona. Las manifestaciones clínicas del hipogonadismo masculino dependerán del momento en el cual éste se desarrolla, ya sea el periodo fetal, aquel prepuberal o el presente en el paciente adulto. La carencia androgénica en el periodo fetal impacta directamente en la diferenciación genital, con la presencia de genitales ambiguos, el desarrollo de genitales femeninos normales, la presencia de un microfalo de aspecto clitoromegalia,
hipospadias perineo-escrotales pseudovaginal, la presencia de escroto bífido o de criptorquidia. En el periodo prepuberal, los signos y síntomas son numerosos, pudiendo encontrar aquellos tales como la pubertad tardía, la disminución de la libido, al igual que erecciones espontáneas nocturnas o matutinas, disminución en la motivación, disminución en la fuerza y el rendimiento físico, disminución en el tamaño testicular, como si también desproporción en la relación envergadura-talla, con una distribución puberal del tejido adiposo y una disminución de la masa ósea máxima lograda. Y en el caso de la ginecomastia, no olvidemos establecer el diagnóstico diferencial con una causa fisiológica como es la ginecomastia puberal, desarrollada por un aumento transitorio en el pasaje de concentraciones de andrógenos a estrógenos. En el varón adulto, las causas de ginecomastia son múltiples, asociadas al exceso de estrógenos, a la carencia androgénica o a la resistencia a los andrógenos, cuadros sistémicos como la cirrosis hepática, el hipertiroidismo o también causas idiopáticas como por ejemplo las asociadas al tratamiento antirretroviral. En el varón adulto, el desarrollo sexual incompleto o retrasado, la pérdida de vello corporal, axilar o púbico y la presencia de un volumen testicular reducido son signos y síntomas específicos del déficit de testosterona. Vale recalcar que la evaluación del volumen testicular en las primeras consultas constituye un buen parámetro pronóstico para considerar la respuesta terapéutica, por ejemplo, a un estímulo gonadotrófico. La reducción de la libido, de las erecciones espontáneas o disfunción eréctil, la presencia de ginecomastia, de proporciones corporales eunucoides, trastornos de la fertilidad o alteración del espermograma, la pérdida de altura, la presencia de fracturas por fragilidad o disminución de la masa ósea, al igual que la presencia de sofocos, constituyen signos y síntomas sugestivos. En este punto recordaremos que las causas del trastorno del deseo sexual hipoactivo y de la disfunción eréctil en el varón son múltiples, pudiendo encontrarnos aquellos cuadros de origen psicógeno, como es la presencia de estrés, trastornos sistémicos crónicos en la insuficiencia cardíaca, respiratoria, renal o hepática, alteraciones cerebrales estructurales, como son aquellas definidas por la presencia de complicaciones en el lóbulo temporal o en el sistema límbico, y así otras tales como son las vasculopatías periféricas presentes en la diabetes mellitus. Finalmente, hablamos de signos y síntomas asociados a aquellos como es la disminución de la energía, de la motivación, de la iniciativa y de la autoconfianza con la presencia de un ánimo depresivo, la disminución en la concentración y memoria, trastornos del sueño con incremento en la somnolencia, la presencia de una anemia moderada inexplicable con un patrón normocítico normocrómico, la disminución de la masa o de la fuerza muscular, el incremento de la masa grasa e incremento del índice de masa corporal. Si bien se sugiere inicialmente medir la testosterona total, existen condiciones donde se recomienda medir la testosterona libre, ya sea por descenso de la globulina transportadora de hormonas sexuales, por aumento de estas, o frente a casos con testosterona total en el límite inferior del rango de normalidad. De esta forma, evitaríamos o supraestimar el valor de la testosterona total. Para diferenciar el hipogonadismo primario de aquel secundario,
vamos a solicitar el dosaje de LH y de FSH sérica. Y finalmente, debido a que las causas que originan este síndrome son múltiples, les presento este cuadro que resume las principales causas de hipogonadismo primario y secundario, el síndrome de Klinefelter y otras causas de lesión testicular directa, de la misma forma que los tumores hipotalámicos o hipofisarios y enfermedades que afectan la región celar, son las principales causas de origen orgánico de este trastorno, incluyendo finalmente a los fármacos, a la enfermedad renal terminal, a los distintos cuadros que cursan con incremento de la prolactina, el uso de fármacos y tóxicos, al igual que diversas enfermedades sistémicas, el déficit nutricional, el ejercicio excesivo, la obesidad y los trastornos del sueño, y finalmente a la insuficiencia hepática, cardíaca y pulmonar y el envejecimiento constituyen las causas de hipogonadismo funcional. Resumiendo hasta aquí, los invito nuevamente a pausar el video y observar este esquema en relación al enfoque diagnóstico del paciente con hipogonadismo masculino. Frente al enfoque terapéutico del varón hipogonádico, analizaremos en una primera instancia las indicaciones y contraindicaciones del tratamiento. Me detengo en este punto, ya que trataremos de aquí en adelante fundamentalmente la terapéutica con testosterona. Tengamos en cuenta que en casos puntuales donde nosotros queramos estimular también la espermatogénesis, podremos utilizar otras estrategias como la indicación de gonadotrofinas o tratamientos como el clomifeno. La inducción y el mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios, al igual que la corrección de síntomas asociados al déficit androgénico, son las principales indicaciones del tratamiento con testosterona, mientras que la búsqueda de fertilidad en los próximos 6 a 12 meses, el antecedente de cáncer de mama por conversión de la testosterona a estrógenos o cáncer de próstata, al igual que la presencia de un nódulo prostático palpable, un dosaje de antígeno prostático mayor a 4 nanogramos por mililitro o mayor a 3 nanogramos por mililitro en un paciente con alto riesgo de cáncer de próstata, constituyen contraindicaciones del tratamiento junto a un hematocrito elevado. Tengamos en cuenta el efecto que tiene la testosterona tanto sobre el estímulo en la secreción de eritropoyetina y también un efecto directo sobre la médula ósea. La presencia de un síndrome de apneas e hipopneas obstructivas del sueño severo no tratado también constituye una contraindicación, al igual que síntomas severos del tracto urinario inferior, el antecedente de insuficiencia cardíaca congestiva no controlada, infarto agudo de miocardio o accidente cerebrovascular en los últimos 6 meses y la presencia de trombofilia. Con respecto al SAOS, tengamos en cuenta que la testosterona produce efectos neuromusculares en las vías respiratorias superiores. En relación a las formulaciones disponibles, haremos referencia a aquellas con las cuales contamos en la Argentina a marzo del 2020. Podemos administrar a la testosterona en forma parenteral a través del enantato o del undecanoato. En el primero de los casos se encuentra disponible en ampollas de 250 miligramos con un intervalo de colocación de 2 a 4 semanas según titulación, como veremos a continuación. Esta presenta importante fluctuación entre las colocaciones, es relativamente económica al momento de su adquisición con una relativa flexibilidad de dosificación y presenta como principales desventajas el hecho de ser inyectable
y detener estas fluctuaciones tanto en concentraciones séricas obtenidas como en la presencia de síntomas. El undecanoato de testosterona, presente en ampollas de 1000 miligramos, presenta como un intervalo de colocación a la segunda dosis de 6 semanas para luego ser continuado con inyecciones cada 12 semanas. Las concentraciones de testosterona obtenidas se mantienen estables entre las colocaciones, requiere poca frecuente administración al ser colocado con intervalos prolongados, pero sus principales desventajas constituye el hecho de ser una inyección intramuscular de gran volumen y en casos infrecuentes presentarse tos luego de su colocación. El gel transdérmico en concentraciones del 1% se presenta en sobres de 5 gramos que contienen 50 miligramos de testosterona, con lo cual se propone una dosis de 50 a 100 miligramos de gel al día. Presenta menor fluctuación que el enantato, tiene una flexibilidad mayor en la dosificación, es de fácil aplicación y presenta menor impacto sobre el desarrollo de eritrocitosis, pero como desventaja podremos citar la potencial transferencia a otras personas a través del contacto directo, si bien infrecuente la irritación de la piel, y un incremento de la dihidrotestosterona del cual no se conoce un significado clínico de importancia. En relación al monitoreo de la androgenoterapia, tenemos en cuenta los objetivos, la determinación de su eficacia y la observación de efectos adversos. Tanto al iniciar el tratamiento como durante su desarrollo, es importante explicar al paciente la relación entre posibles efectos y riesgos del mismo sobre la salud prostática. Se aconseja el dosaje de testosterona 3 a 6 meses después del inicio del tratamiento para luego continuar en forma anual y tener siempre la premisa de lograr concentraciones séricas de testosterona en rango medio normal. Realizaremos la determinación en distintos momentos según la formulación de testosterona elegida. En el caso del enantato, esta se deberá realizar en el tiempo medio entre las inyecciones. Frente al undecanoato, desarrollaremos la medición justo antes de la próxima inyección. Y en relación al gel transdérmico, es prudente medir la testosterona con un lapso de tiempo entre 2 a 8 horas posteriores a la última aplicación y luego de por lo menos una semana de tratamiento. Para evaluar la eficacia del tratamiento, estaremos atentos fundamentalmente a la evidencia clínica y en modo de comentario evaluaremos las características sexuales secundarias, la función sexual, el bienestar y el estado de ánimo, la densidad mineral ósea, como así también la composición corporal, la fuerza muscular y la función física. Con respecto a estudios complementarios, la determinación de testosterona buscando rangos medio normales corresponden al mejor determinante de eficacia. En relación al control de sus efectos adversos, estaremos atentos a la presencia de ginecomastia, acné o piel grasa, como así también síntomas de apneas del sueño y de hipertrofia prostática. En base a lo expuesto anteriormente, solicitaremos dosajes de hemoglobina y hematocrito, al igual que antígenos prostáticos específicos. Finalmente, y a modo de conclusión, recordaremos que para establecer diagnóstico de hipogonadismo masculino es necesario contar tanto con la presencia de clínica compatible y bioquímica en cuanto al descenso de testosterona. Vamos a considerar aquellas indicaciones, contraindicaciones, aspectos relacionados con la eficacia, como si también efectos adversos
frente a la indicación de la androgenoterapia. Evaluaremos siempre la forma farmacéutica más conveniente a utilizar y vamos a considerar en forma de prioridad realizar un suplemento de testosterona en forma fisiológica. Espero finalmente que el material presentado sea de su agrado y desde ya gracias por su atención.